Bueno, muy buenos días a todos. Hoy sábado 20 de noviembre, segundo día de las jornadas, de la tercera jornada, después de la excelente jornada de ayer con las dos mesas, tanto de eSport como de baloncesto, con unos invitados de lujo y unos profesionales que están ahí al pie del cañón compartiendo sus experiencias profesionales. Hoy no va a ser menos, tenemos dos mesas temáticas, la primera sobre psicología y fútbol, en el cual viene de la mano de otro colaborador o socio estratégico, en este caso que tiene convenio con el Consejo, que es la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, pero en concreto, en este caso, indudablemente, con una pata dentro de ese organigrama, que son las escuelas AFE. La segunda mesa será sobre deporte federado, en el cual nuestro colaborador o socio estratégico es UFEDEMA, en el cual tendremos una mesa redonda también con diferentes profesionales del sector y también con distintos presidentes de federaciones madrileñas que también contarán su visión y sus experiencias dentro del contexto deportivo y de la psicología. Sin más, damos paso a la primera mesa temática, cuyo coordinador es Juan Pedro Vegas, que le paso la palabra para que pueda presentar también a nuestros compañeros y compañeras que van a exponer a continuación. Muchas gracias. Gracias, Alejo, por conectarme también. Los que están conectados a través de streaming. Y gracias por poner la primera hora de un sábado en esta mesa. Que bueno, está bien. Yo, con tal de colaborar, oye, pues como decía nuestro director del máster, Chema Buceta, un psicólogo está para ayudar y aquí estamos también hoy, ¿no? Bueno, la mesa que vamos a tener ahora, como decía Alejo, es de fútbol y psicología. Y tenemos a tres compañeros que van a exponer tres casos en los que están o han estado trabajando en este tiempo. El primero de ellos va a ser Carmen Pumar. Carmen es psicóloga colegiada actualmente, responsable de recursos humanos de Sálvense Logística, ha sido de Mercadona, de Avícola Redondo, es psicóloga deportiva, estuvo trabajando, no sé si actualmente, yo creo que actualmente no, Carmen, con la Asociación Deportiva Parla y actualmente con la Unión 2000, con el equipo de fútbol Unión 2000, además de trabajar de forma también como freelance, también como psicóloga. En cuestión, la mesa que va a llevar, o el caso que va a traer Carmen, es psicología del deporte en fútbol base después de una pandemia. El segundo caso va a estar expuesto por José Noda. José también es psicólogo colegiado, como los tres que tenemos en esta mesa y todos los que tendremos durante las jornadas. José es máster en psicología de la actividad, y Carmen también es máster de la actividad física, o sea, máster de psicología del deporte, que lo hicimos juntos en la UNED. José es máster de psicología de la actividad física y del deporte por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, psicólogo del Club Deportivo Leganés en alguno de sus equipos, en este caso creo que es del Juvenil B, si no me equivoco, José. Además es colaborador de Máximo Rendimiento, director de área de psicología deportiva de CF y, por supuesto, igual que Carmen, igual que Marta, luego posteriormente, pues también se trabajan de forma independiente. En este caso, el caso de José que nos va a traer es el entrenamiento en la comunicación en fútbol. Y por último, Marta Soler, que es psicóloga colegiada, responsable del Servicio de Psicología del Deporte en Clínica Centro, profesora en cursos de entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid, psicóloga del deporte y anterior compañera también, antecesora mía también en el Rayo Majadahonda, durante 5 temporadas, más tiempo que yo, estuviste, y también en el Centro de Tecnificación de Fútbol, Soxna, ¿no? En el caso de Marta, la mesa va a ser la intervención psicológica de un futbolista profesional, creo que en este caso es de fútbol sala, y nos va a traer el caso práctico. Y yo sin más les voy a dejar que puedan subir ellos y puedan empezar a exponer. Bueno, buenos días a todos. Como solo tenemos 12 minutos, voy a ir un poco al grano. Yo he venido a presentaros, y esta es la única... Ay, ¿me puedo quitar la...? ¡Ay, qué bien! Gracias. Además, los que llevamos gafas es un poco... os decía, voy a ir un poco al grano y esta es la única diapositiva que os voy a poner porque realmente es un caso muy concreto y muy práctico. Yo vengo a exponeros un poco la situación que me he encontrado después de la pandemia en el club donde estoy trabajando actualmente, que es el club
Unión 2000 es una escuela de fútbol de una localidad de Madrid, en el sur de Madrid. La localidad es Parla. Y como veis en el primer punto pongo un club pobre, porque realmente es que no es un club modesto, no es una escuela modesta. Un club modesto pues sería, no sé qué deciros, Leganés, Almería, algo así a ese nivel. Nosotros somos un club que recoge aproximadamente unos 400 niños de la localidad, que trabaja en todas las categorías, desde chupetines hasta senior, después de los juveniles. Y realmente, no os voy a decir que los recursos sean escasos, es que son casi inexistentes. Entonces, el segundo punto son los tipos de entrenador. Os quiero remarcar un poco el tipo de entrenador con los que yo trabajo. Son gente muy voluntariosa, gente que dedica el poco tiempo libre que tenga pues a estar con los chavales, a enseñarles lo que ellos saben y como buenamente saben, es decir, no son entrenadores titulados. Muchos de ellos no tienen formación académica demasiado alta. Pues tengo jubilados, tengo papás de niños, tengo tíos. Para que os hagáis una idea, para sacarse cualquier módulo o especificación que les pida la federación para poder entrenar, pues pasan verdaderos problemas. Se tienen que ayudar unos a otros para poder acceder a todas estas cuestiones que les pide la federación. Lo más importante de lo que yo os quería decir, bueno, yo llevo 4 temporadas en este club y realmente yo empecé en este club y me dediqué a la psicología deportiva porque mi marido y mi hijo son deportistas, son futbolistas. Mi marido es futbolista desde pequeñito y o me unía al enemigo o el enemigo se separaba de mí. Porque, claro, al tener 2 chicos en casa y yo sola, pues tenía que buscar un punto en común, ¿no? Y entonces encontré la psicología deportiva como un punto de unión. Esto me da cierta ventaja en el club porque tengo la visión de los entrenadores. Además, también él forma parte de la directiva, con lo cual también tengo la visión de la directiva y además tengo un hijo que es jugador, con lo cual también tengo la visión del jugador en casa. Me da mucha información que de otra manera no tendría. Yo ya llevaba varias temporadas trabajando con ellos, ya había conseguido tener un ritmo de trabajo más o menos regular. Ya hacíamos sesiones con padres, hacíamos sesiones con entrenadores, hacía sesiones con los chavales. Pero llegó la pandemia. Y al llegar la pandemia se produjo un parón en seco, ya no solo por el tema de la pandemia y que estuviéramos todos confinados, sino porque yo también caí enferma y durante varios meses pues estuve absolutamente incomunicada de ellos, no les pude atender absolutamente en nada. Entonces, hasta que no empezó septiembre, octubre, de una forma súper irregular, los inicios de la temporada en pandemia, que fue muy rara, como todos sabéis, pues realmente no pude contactar con ellos en ningún momento. Bueno, al ser una temporada en confinamiento, pues pudimos trabajar muy poquito y lo poco que pude hacer lo tuve que hacer en la distancia. Terminó la temporada rara y empieza esta temporada. ¿Y yo qué me he encontrado esta temporada? Pues me he encontrado con entrenadores nuevos, que ni yo les conozco a ellos, ni ellos me conocen a mí, con entrenadores que ya trabajaban conmigo, que no sé qué ha pasado, pero que se nos ha olvidado prácticamente todo lo que habíamos trabajado. Y luego os pongo el punto 2 y 3, ansiedad generalizada y psicología libre. Me he encontrado con 2 cosas contra las que estoy luchando, que me está costando mucho. El tema de la ansiedad generalizada es, estoy trabajando en un club que yo entiendo que si me pasa a mí, pasará en muchos o en casi todos los clubes de este estilo, con un nivel de ansiedad en los padres y madres, no sé cómo calificarlo, de un nivel
exagerado, brutal, por ganar. Ganar. O sea, mi hijo tiene que ganar a toda costa y además tiene que estar, sabéis que en cada categoría pues tenemos las letras, ¿no? El infantil A, el infantil B y el infantil C. Bueno, pues la lucha de los padres porque sus hijos estén en la letra A es increíble. O sea, mucha ansiedad, mucho malestar, muchas prisas, pero también me lo estoy encontrando en los entrenadores. Estamos teniendo conflictos con los entrenadores que no entrenan a las letras A. La letra B y la letra C son los equipos malos. Entonces, como me toca el equipo malo, no puedo hacer nada. Hemos perdido la visión de por qué soy entrenador, por qué estoy aquí, mi objetivo como entrenador, mi objetivo como equipo, el objetivo de los chavales, el objetivo de los padres, el objetivo del club. Toda esta forma de trabajar que yo tenía con ellos por objetivo, con los entrenadores nuevos no he tenido oportunidad de hacerlo, pero es que con los antiguos la hemos perdido. Entonces, estamos ahora en una situación de crisis en la que los entrenadores de A se pelean con los entrenadores de B y C porque no me dejan a los jugadores que necesito, porque me ponen un montón de trabas. En medio tengo a los padres que quieren que sus hijos suban al A y ya no quieren que bajen al B o al C. En fin, es una situación bastante tensa. Y por otro lado, he puesto aquí psicología libre, entre comillas, porque a pesar de que yo en el mes de agosto, cuando empezó la pretemporada de los juveniles, ya empecé a comunicarme con ellos y a enviarles información y a trabajar de alguna manera con ellos, con los entrenadores, me he encontrado con que algunos de ellos buscan temas de psicología por su cuenta. Entonces se meten en internet, meten en Google psicología y fútbol, por ejemplo, y pues lo que encuentran lo reparten a los chavales. Pues os hablo de panfletos pseudocientíficos, pseudopsicológicos, que te hablan de psicología positiva de una forma muy exagerada. Pues esto que se ha exagerado tanto de si lo sueñas lo consigues, por ejemplo, pues me estoy encontrando con ese tipo de documentación en manos de los chavales, en manos de chavales de 11, 12 y 15 años. Entonces, claro, cuando en mis manos cae un documento de este tipo, pues imaginaos mi frustración. Primero, porque mi pensamiento es, jope, si me tienen a mí aquí, ¿por qué hacen esto por su cuenta, de una forma libre? Y segundo, pues porque realmente me doy cuenta de que mis entrenadores no tienen ni la formación ni los recursos suficientes para realizar este tipo de trabajo. Al principio mi reacción fue de un cabreo máximo, me enfadé con todos los entrenadores del club, mi primera reacción era quererles regañar a todos. Pero es verdad que luego hice un poco un ejercicio de reflexión y cuando yo digo que ellos se quejan porque les tocan a los equipos malos, al C, me ha tocado el C y con estos niños no puedo trabajar porque no son buenos, pues yo me doy cuenta de que realmente un poco me encuentro en ese caso con mis entrenadores y yo no tengo entrenadores profesionales ni semiprofesionales. Son personas voluntariosas que están dedicando su tiempo a los chavales. Fin. Y con eso es con lo que tengo que trabajar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, se me rebaja un poco el cabreo y de lo que me he dado cuenta, pues es de que tengo que empezar de cero. Después de 4 años en un club, de conocer a muchos de los chavales desde chiquitillos, de conocer a muchos de los entrenadores, pues me doy cuenta de que realmente la psicología deportiva, por lo menos en mi caso, o a este nivel, es un área muy desconocida, muy desconocida. Todo el mundo se le llena la boca de hablar de motivación,
tensión. Cuando los entrenadores y los chavales les oís hablar, ellos hablan de que hay que estar tensionados en el partido, en la competición, de concentración, pero realmente no saben de qué están hablando. No saben cómo aplicarlo realmente ni a los entrenamientos ni a la competición. No saben cómo integrarlo para que al final tenga un rendimiento, un resultado en los chavales. Entonces ahora lo que estoy haciendo es, como os digo, empezar de cero. Estoy en el grupo de WhatsApp de los entrenadores, en el grupo de WhatsApp de la directiva y mis primeras... Obviamente yo con el trabajo que tengo, que ya, como os ha comentado Juanpe, yo trabajo en recursos humanos, que es un poco lo que me da... Bueno, un poco no, es que es lo que me da de comer. Cuando salgo del trabajo, pues no tengo tiempo para dedicarle a todos los equipos. 400 chicos, son muchos chavales, muchos equipos y muchos entrenadores. Entonces lo que hago ahora es iniciar de nuevo el contacto como si empezara yo de cero en el club, y estoy tomando contacto a través de WhatsApp, que para mí es lo más cómodo y yo sé que a ellos les llega. Y tienen que ser comunicaciones cortas, muy cortas, y sí pueden ser visuales, porque en el momento en el que yo les mando una comunicación por WhatsApp de 10 líneas, ya no lo leen. Bueno, ya me avisa Juanpe que se me acaba el tiempo, entonces nada, pues eso, solamente os quería decir que para dedicarse a la psicología deportiva, por lo menos a este nivel, y yo entiendo que a todos, hay que tener mucha paciencia, hay que hacer muchos ejercicios de reflexión y saber realmente lo que tenemos y continuar y seguir dando a conocer las ventajas de trabajar con un psicólogo deportivo. Gracias. Buenos días, gracias Juanpe por la presentación y por invitarme a ti y Alejo a esta jornada de hoy. Voy a hablar del entrenamiento de la comunicación en el fútbol a raíz de un caso práctico con el equipo con el que trabajo, que en este caso es un juvenil, cantera de alto rendimiento, y con el cuerpo técnico analizamos o vemos la necesidad de mejorar el aspecto comunicativo con el equipo. En diferentes partidos vemos que es un punto de mejora. Iba a traer una dinámica, de hecho estaba buscando voluntarios forzosos antes, pero la explico, no la vamos a realizar, pero consiste en darle a los jugadores una lista, un texto, digamos, para que puedan leer, y lo que vamos haciendo es añadir jugadores que van leyendo a la vez que los demás, por así decirlo. Total, que a lo mejor tenemos 10, 15 jugadores hablando a la vez durante 1 minuto, durante 2 minutos, lo que queramos, y el objetivo no es más que decirles lo que no significa comunicar. Es decir, cuando hacen eso podemos pensar o muchas veces tendemos los entrenadores o incluso nosotros mismos o los propios jugadores a pensar que comunicar significa hablar más o que hablemos todos. Y con este ejemplo veríamos que evidentemente todo lo contrario. Comunicar no significa hablar más, sino significa hablar bien. Y este matiz es importante que lo tengan en cuenta. Una vez les explicamos esto a través de esta dinámica, lo que hacemos es enfocar en la comunicación en 4 objetivos bien definidos, bien claros, que serían estos de aquí. El primero, la comunicación la utilizamos para entender, es decir, para explicar el por qué y para qué hacemos las cosas. El segundo objetivo, la información que damos para poder ejecutar, es decir, comunicamos para dar información sobre cómo tenemos que hacer la acción o la conducta en el caso del fútbol. Para reflexionar, es decir, qué ha pasado con esa acción, con esa conducta, o incluso para reforzar, es decir, una vez realiza la conducta, tras esa ejecución o esa toma de decisión, le reforzamos al compañero o a la persona a la que estemos comunicando. Otra dinámica podría ser esta, en función de la edad podríamos realizarla de más complejidad o menor complejidad, igual con pequeños quitaría algunos de estos conceptos por no darle demasiada dificultad, pero lo que hacemos es darle a los jugadores un cartelito, una ficha con cada una de las palabras y entre ellos que intenten construir algo en relación a la comunicación, al proceso de comunicación.
El objetivo no es que lleguen a esto, si llegan serían expertos en la materia, pero no es nuestro objetivo. Podríamos ver en esta dinámica cómo trabajan en equipo, cómo se organizan, cómo se distribuyen los roles, quién es el que más participa, quién es el que menos participa. Podríamos trabajar un sinfín de cosas, pero yendo a nuestro objetivo con el tema de la comunicación, lo que buscamos es que reflexionen sobre ese proceso de comunicación. Es decir, no tienen por qué llegar a esto, pero sí que tienen que llegar a hacer una reflexión sobre todo lo que implica comunicar. No solamente es dar información y ya está, o no solamente, como decía antes, es hablar más y se acabó, sino que implica una serie de criterios, una serie de variables que es importante tener en cuenta, sobre todo para entender que comunicar va más allá que simplemente dar una información. También se trata de que esa información sirva para algo, básicamente. Y luego, después de hacer esta dinámica con el equipo, lo que intentamos es trabajar este aspecto de la comunicación integrado en el entrenamiento. La verdad que tengo la suerte de llevar trabajando con el mismo entrenador 4 años ya casi, y en este sentido me da carta blanca, me deja participar en el entrenamiento y me deja también desarrollar la parte psicológica dentro del entrenamiento, y creo que este paso es importante, que podamos estar entre todos los miembros del cuerpo técnico planificando la tarea. En esta tarea, como decía, vamos a trabajar la comunicación, pero bueno, el preparador físico también aprovecha para hacer un circuito más analítico. Este circuito podría ser de cualquier otro tipo, de fuerza, de lo que sea, y en lo que consiste, digamos, es en introducir 2 elementos clave que hemos establecido con el cuerpo técnico. La palabra solo o cuidado se utiliza mucho en el fútbol para avisar al compañero de si tiene marcaje a sus espaldas o para que tenga la capacidad de poder saber lo que tiene detrás, ¿no? Pues entonces utilizamos siempre esta palabra. En este equipo pues no se utilizaba, o por lo menos en cuanto a la comunicación no se hacía uso de ella demasiado, y la empezamos a introducir en el entrenamiento. Solo significa que el jugador que recibe la pelota puede girar y puede continuar la jugada dándole un pase a otro compañero o dividiendo, y si le digo cuidado, significa que tiene a alguien a las espaldas, por lo tanto no puedo jugar hacia detrás, tengo que devolver la pelota. Por lo tanto, el circuito, muy sencillo. El jugador que está de amarillo es el que ejerce de jugador rival, por así decirlo, y es el que marca si el compañero que tiene el balón le va a decir solo o cuidado. En este caso, como hemos visto aquí, el jugador amarillo va a la presión, por lo tanto, la palabra clave será cuidado, porque tiene a alguien a las espaldas. En caso contrario, sería el jugador de amarillo, en este caso no participa en la jugada, por lo tanto el compañero le dice solo puede girar. La idea de este ejercicio es que vaya evolucionando a lo largo del entrenamiento, para que vaya de menor complejidad, digamos. La primera tarea, como decía, es un calentamiento, un poco de activación, y buscamos que el jugador empiece a familiarizarse con este concepto de comunicación y lo empiece a aplicar. Vamos al segundo ejemplo, una progresión que podría ser esta. El objetivo sigue siendo el mismo en cuanto a comunicación. Nosotros ya nuestra parte la hemos introducido. Aquí ya el preparador físico, el analista, el entrenador va a introducir sus objetivos. En este caso, por ejemplo, generamos superioridad gracias a que le digo cuidado. Entonces el jugador que recibe balón sabe que tiene alguien a las espaldas, devuelve balón y un 2 contra 1. Podemos establecer un 1 contra 1, un 2 contra 2, pero eso ya no es materia mía, por lo menos. El entrenador tiene mucho más recursos. Seguimos evolucionando en la tarea, le damos mayor complejidad, y no solamente mayor complejidad, sino que lo que hacemos es integrarla en una situación mucho más real que la de antes. Ya se va pareciendo más a lo que nos interesa, que es al partido del fin de semana, ¿no? Aquí estamos viendo 3 zonas. La zona, digamos, A, que es donde están todos los jugadores, una zona central, que solamente hay 2 jugadores, y una zona B, que es el espacio vacío. El objetivo a nosotros nos corresponde, otra vez, el tema psicológico, digamos, de la comunicación. Por lo tanto, seguimos trabajando esos 2 aspectos de solo cuidado. El entrenador aquí, digamos que dice que el objetivo es cambiar el balón del lado A al lado B, pero para ello tienen que jugar primero con el jugador que está en la parte central. Entonces, después de dar 10 toques, por ejemplo, de 10 pases, el último jugador que tiene que recibir el pase es el jugador que está en la zona central, y nuestro objetivo de solo cuidado es el que hace que cuando le dicen solo, ese jugador que está en la parte central puede ir al espacio libre y conseguir el objetivo, y cuando le dicen cuidado tiene que jugar de cara, realizar una pared y ahora sí avanza a ese espacio libre. Esto sería ya una progresión en el juego real. Podríamos introducir esta variante con porterías. Digamos que a lo mejor de esta forma también podemos estimular esa competitividad, aumentar la motivación. Con esto no solamente podemos trabajar la comunicación, aunque sí que es verdad que es el tema que nos ocupa,
Podríamos trabajar focalización de la atención, concentración. El entrenador aquí, o yo, o cualquier persona del cuerpo técnico, podría ir dándole números, colores, conceptos a cada portería para trabajar también la toma de decisiones del jugador cuando entra al espacio, poder atacar a una portería en función de lo que le diga el entrenador, básicamente. Y el último ejercicio, digamos que el objetivo también final, que es el que esto no se quede solamente en un concepto que se entrena en algo que esté desvirtuado de la realidad, es aplicarlo a algo lo más parecido posible al partido. Y en este caso vemos que hay 3 zonas divididas en el campo, podríamos decir zona de inicio, zona de creación, zona de finalización. Igual aquí los que son más de perfil de entrenador me pueden corregir, pero bueno, básicamente la idea es la misma. El entrenador o el cuerpo técnico distribuye los objetivos que considere oportuno y yo en este caso seguimos trabajando el aspecto de la comunicación, y igual que antes, solo cuidado, y en este caso determina que el jugador que tiene balón, por ejemplo aquí en la presentación, pueda darse la vuelta si le dicen solo y finalizar él, o si le dicen cuidado, tiene que tocarla de cara y que sea el compañero quien realice una pared o que finalice él. La idea de esto puede ser que el gol cuente doble cuando se realiza este proceso de comunicación, o que se le reste -1 cuando no lo hace, o simplemente que no cuente, básicamente. La idea es que esto luego lo puedan repetir en el partido y, como digo, puede trabajarse con cualquier otro concepto a nivel de comunicación. Nosotros hemos establecido este porque creíamos que era el más sencillo y era el que más rápido se podía instaurar dentro del equipo. Lo que sí que quiero hacer un apunte, y esto es importante también, no podemos pretender que todos los jugadores participen de la misma forma en el proceso de comunicación. Hay jugadores que tienen un perfil por su personalidad o incluso por el puesto que ocupan en el campo, que igual tienen que asumir esa mayor actividad a nivel de comunicación y quizás tienen más peso que otros jugadores que son más introvertidos o se sienten incómodos. No digo con esto que no tengan que participar todos en la comunicación, pero sí que tendríamos que trabajar con todos cuál es su rol dentro de este proceso de comunicación. Y esto sería todo. No sé si me he ido mucho de tiempo, o sea que muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar es un placer para mí poder participar en estas jornadas. La verdad que para mí, sinceramente, lo que más disfruto es poder vernos la cara y poder interactuar entre nosotros, y luego ya además si compartimos experiencias, pues fenomenal. Pero básicamente lo que yo os voy a contar hoy es unas intervenciones a nivel psicológico del trabajo con un futbolista de fútbol sala a nivel profesional, y en qué consistió, cuál era el motivo de demanda y demás. Así que un caso práctico, y este es el índice que vamos a seguir. El perfil del jugador se trata de un futbolista de 31 años, sus características personales, como la mayoría de los deportistas, muy exigente, un alto sentido de la responsabilidad, competitivo, y viene a consulta por el siguiente motivo, y es que él siente unos enfados brutales después de un partido cuando el resultado no ha sido el que él había querido, el que él ha deseado. Tras una derrota se sentía excesivamente malhumorado hasta el punto que ya no solo era el malestar que le producía a él, sino el clima horroroso que reflejaba en el equipo. Es decir, él por un lado se sentía mal, pero es que el entrenador estaba harto y los compañeros también, y con motivo, porque se convertía en una persona insoportable. ¿Qué tipo de cosas podía hacer? Pues a lo mejor estar 3 días sin hablar a ningún miembro del equipo, en una cena, comida de equipo, por el motivo que fuese, quizás estaban cenando y solamente hablaba para pásame el agua, por favor, y poco más, pero ninguna interacción personal, ni mucho menos. O incluso le llegó a pasar estos enfados, una mala jugada, hasta el punto de insultar a un árbitro en un partido y que le llevase a estar 3 partidos fuera, sin jugar. Fijaos qué sanción tan alta. Con lo cual se le estaba yendo de las manos. O sea, imaginad a qué punto, desmesurado. Entonces, este futbolista, viene a consulta para tratar de resolver ese tema, y con ese planteamiento establecemos unos objetivos. Y el objetivo que nosotros
tenemos muy claro ahí que es canalizar esa agresividad que él tiene, canalizar ese enfado y no queremos que desaparezca, eso lo tenemos claro desde el primer momento, pero sí queremos que sea capaz de llevarlo por otros derroteros, porque desde luego, como lo está haciendo hasta ahora, le está yendo fatal. Entonces, una vez establecidos los objetivos, abordamos un plan que se compone de 8 sesiones repartidas a lo largo de 10 meses aproximadamente, y esos 2 meses de descanso coincidirían con el final de temporada, que en fútbol sala pues es en verano, ¿no? Hasta que luego otra vez empiezan en finales de agosto, septiembre, de la siguiente temporada. Así que yo le vi desde diciembre del año anterior. Luego, a lo largo de los 6 meses, enero, febrero, marzo, hasta junio, julio, luego descansamos en verano y en septiembre, a la siguiente temporada, le veo otra vez como broche y cierre final de la intervención. Así que el siguiente paso es en qué consiste esa intervención, realmente el abordaje que le damos. Y lo dividimos en 2 aspectos. En realidad, yo ahora lo estructuro así para contároslo a vosotros, pero esto, lógicamente, tiene un poquito de cognitivo, conductual, vamos engranando, pero lo que os quiero comunicar es que yo os lo voy a dar como si hubiera, como muy indicado, como un índice. Lo que pasa es que esto luego está trenzado unas cosas con otras. Así que lo divido para que nos entendamos en un aspecto cognitivo y en un aspecto conductual. En lo que se refiere al aspecto cognitivo, trabajamos el procesamiento de la información, el pensamiento, la creencia que hay ahí dentro que te hace a ti reaccionar así. Y con la parte conductual nos estamos refiriendo simplemente a las acciones, a lo observable que puedes hacer tú en cada momento. Así que dentro de la parte que realmente yo tengo más fe como terapeuta en esta parte cognitiva, sin duda, ¿no? En poder modificar esos patrones de pensamiento que a ti te hacen reaccionar de esa manera. Empezamos a verlo desde el punto de vista de... Os voy a indicar aquí estos apartados, ¿vale? El cognitivo sería explicación filogenética, engranaje familiar, reconocimiento e identidad. ¿Qué me refiero con explicación filogenética y el contexto evolutivo? Yo a este chico le expliqué que el enfado es una emoción básica muy útil y que al ser humano nos ha permitido sobrevivir a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, adelante. Es una reacción que tú tienes para poder sobreponerte a la situación de estrés a la que te vas a enfrentar en determinado momento. Entonces, genial, vamos a utilizarla, vamos a llevarla a nuestro campo, a nuestro favor, pero que sepas que eso forma parte del ser humano. Así que, adelante, con esto convivimos. Que lo entendiese, que supiese. Y el siguiente punto que pasamos a investigar es el engranaje familiar. A mí me interesaba mucho saber cómo se enfadaban en su casa, cómo eran las discusiones que él había visto. Y resulta que podían estar los padres, cuando se enfadaban, una semana sin hablarse. Discusiones en casa, pues siempre hay. En todas las casas hay. En las mejores familias pasa. Por supuesto, claro que sí. Pero ¿cómo se gestionan esos enfados? Pues dejándose de hablar. Amigo, es que tú estás aprendiendo eso. Tú, desde pequeñito, has visto cómo se están enfadando en tu casa. Y es lo que tú aprendes y lo que tú trasladas a tu familia deportiva, lo que has visto en tu casa. Pues obvio, normal. Así que ahí le dábamos una vuelta. Oye, ¿tú qué crees? ¿Que es más agresivo el dejar hablar a una persona 100% o el... Si lo consideras enfadarte, montar el pollo, desahogarte y ya luego quedarte nuevo, o consideras que es mejor una conversación y hablar las cosas, exponerlo, escucharos unos a otros e intentar llegar a un encuentro común? Pues vamos a ver qué maneras hay de gestionar esos enfados. Pero desde luego, si de todas esas maneras hay una, la más agresiva, sin duda, dejar de hablar a una persona, porque le estás diciendo, te has muerto, no existes, ni te hablo ni te miro. Es brutal, ¿no? Entonces eso en el equipo crea un ambiente que no nos interesa, no lo podemos permitir. El siguiente aspecto, también así a nivel cognitivo, sería el reconocimiento, porque él se sentía que no estaba reconocido en el equipo. Así que yo ahí le explicaba que en alto rendimiento no hay ningún tipo de favor y que solamente estar ya es un privilegio, independientemente de que tengas la palmadita o no de tu entrenador o de tus compañeros. Pero le afectaba muchísimo también una frase que él traía así hecha, que es
Es que para mí es importantísimo poder leer prensa tranquilo. Bueno, pues vamos a ver, es que tú no puedes determinar ni controlar la opinión de los demás. O sea, olvídate de eso, lo que piensen los demás te tiene que dar exactamente igual. Tú a lo tuyo con tus cosas, adelante. Y ese era el proceso que él iba asimilando, que iba entendiendo y que reconocía que efectivamente era de esa manera y había que darle una vuelta. Y referente también a su situación personal, abordamos la identidad. Tenía una altísima identidad con su deporte y claro que sí, es tu vida, eres deportista profesional, te ganas la vida con ello, es tu trabajo, vives por y para, estás viajando todo el día, estás en competición, es tu primera profesión que has aprendido. Pues claro que sí, ¿cómo no te vas a identificar? ¿Cómo no vas a tener ese amor y esa pasión a tu deporte, a lo que estás haciendo? Adelante. Ahora, espérate, que aparte de futbolista eres más cosas. Entonces ahí nos pusimos a investigar la parte de la carrera dual, que me interesaba mucho, saber qué iba a hacer este chico después de su carrera deportiva, porque recuerdo que tenía 31 años, con lo cual un vistacillo a qué hay ahí detrás del precipicio del deporte, pues vamos a echarle a ver qué se cuece. Y tenía TAFAD. Él había cursado los estudios de TAFAD, que tarde o temprano le permitirá reincorporarse de una manera al mercado laboral. Y estuvimos investigando también en la parte de vida social. Bueno, pues ¿qué haces con tu vida cuando no estás entrenando, cuando no estás con tu familia, cuando no estás estudiando? Y bueno, pues me estuvo contando, tampoco es que estuviera todo el día por ahí, pero sí que hacían sus celitas y sus hobbies y bueno, pues adelante, genial. Y yo le fomentaba mucho la parte tan buena que tiene que, aparte de futbolista, te identifiques con otras cosas y sientas también, vivas otras experiencias. Y en lo que se refiere al enfoque conductual, ¿vale? Lo abordamos, esto sería la intervención. Os he explicado ahora la parte cognitiva y ahora os cuento un poco la parte conductual, que simplemente era una serie de herramientas muy básicas que a él le permitiesen salir adelante en determinado momento. Por ejemplo, control atencional de foco interno y foco externo, pues en vez de estar metido en tu ira, en tu rabia, en tu enfado, preocúpate de otras cosas. Preocúpate de hacer servicio a tu equipo, en qué puedes ayudar. Pero desde luego sal de ti y vive fuera. Y el siguiente punto que vimos era una búsqueda de conductas alternativas. Aquí investigamos que era diferente cuando él jugaba fuera de casa que cuando jugaba dentro. Decía que fuera tenía más dificultades que dentro, que en casa se sentía más cómodo y que tenía pues más opciones a la hora de, por ejemplo, establecer un plan y cumplir con ese plan independientemente del resultado del partido. Por ejemplo, ganamos o perdemos ese partido, perfecto, pero mi plan es irme a cenar con los amigos. Adelante. Estás en casa, es más fácil, te puedes organizar, pero ese plan lo tienes que hacer sí o sí. No puedes condicionar tu vida en base al resultado. Si tú estás jugando fuera de casa, a eso no depende de ti, porque al final estás en la habitación, puedes hacer otras cosas, pero no tienes tanto margen de movimiento. Pues, ¿qué es lo que a ti te puede ayudar a salir adelante sí o sí, independientemente del resultado, cuando estés fuera de casa? Decía, bueno, pues me llevo mi música, me llevo mi tablet, me voy a dar un paseo por la ciudad, hablo con mi compañero de habitación. Venga, adelante, fenomenal. Búscate cosas, piensa recursos. Yo le decía, llévate un libro, a ver qué tal, prueba. Así que finalmente, aparte de esa búsqueda de conductas alternativas, establecimos unos objetivos. Es decir, por ejemplo, si tú no eres titular, que para él eso le hervía la sangre, ¿cuál es tu objetivo cuando no estás jugando tu partido? Pues animar a los compañeros, fijarme en otros aspectos que cuando estoy dentro del campo no puedo ser capaz de ver. Vale, fenomenal, adelante, pues vamos a establecer esos objetivos en determinado momento y, por supuesto, muy claro, objetivo de proceso, objetivo de meta, en cuáles te tienes que fijar, fíjate en el recorrido, en el camino, adelante, y que pudiese entender esos aspectos que para nosotros son tan básicos, pero que lógicamente, independientemente de la edad, desde edades tempranas hasta profesional, agradecen mucho cuando se lo explicas y se lo cuentas y lo entienden. Así que finalmente, como conclusión, la capacidad de ser
bueno, de relativizar. Básicamente yo me quedaría con una palabra, que es relativizar. Es decir, vive, independientemente de tu rendimiento deportivo, de tu equipo. Además, tienes que vivir y tienes que sentir, y no puedes consentir a ti mismo que un enfado te coma y te haga desaparecer. Así que sobreponte a esta situación, adelante, canaliza, y ahora mismo está bastante contento jugando, en el equipo hay un buen clima y los objetivos se consiguieron. Esa es la conclusión. Y bueno, he traído una frase célebre de estas, así quedan, seguramente la hayáis leído alguna vez en alguna ocasión, pero básicamente viene a decir: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y esto es una cita de antes de Cristo, de Aristóteles, del filósofo. Pues imaginad, ¿no?, si este problema no viene siendo acarreado a lo largo de la historia del ser humano como tal. Así que muchas gracias por vuestra atención y luego charlamos. Bueno, genial. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Vamos a dar turno a las preguntas, tanto a los asistentes como a los que están conectados online. Simplemente 3 reflexiones en voz alta mías. Empiezo por aquí porque te tengo más cerca, no por otra cuestión. Qué importante es el rol profesional del psicólogo del deporte integrado dentro del cuerpo técnico. Con Carmen me hizo reflexionar a mí el estrés personal y el estrés pandémico en los padres y en los entrenadores, y cómo volvemos a unas reacciones básicas como es el conseguir el éxito a cualquier precio, y quizás está detonado por estas cuestiones en parte. Y con Marta también todo lo relacionado al trabajo cognitivo, al trabajo emocional, naturalizar las emociones que tenemos y trabajar también la autogestión emocional, que es importante. Quería preguntar a José, en relación al concepto de comunicación de solo y cuidado, ¿cómo lo gestionabas para saber quién lo decía, de qué forma, para que eso no se convirtiese en todos gritando solo o cuidado con diferentes criterios, y que al final, bueno, la comunicación, en vez de ayudar, pues terminase entorpeciendo? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Lo que hacíamos básicamente, bueno, hemos hecho una dinámica al principio, que era la de explicar que todos a la vez no podemos hablar, porque eso no significa comunicar, eso significa simplemente dar información y ya está. Y en la parte luego ya de entrenamiento, lo que hacemos es que solamente le habla o solamente comunica el jugador que da el pase. Es decir, porque al final yo soy el que da el pase y soy el que tiene la visión, digamos, más periférica de lo que pasa detrás de ese jugador. Entonces, claro, evidentemente yo ya he estado en unos cuantos partidos en los que hay un balón y hay 11 jugadores pidiéndola, ¿no? Entonces se complica bastante la situación. Pero aquí en este caso el que da la información es el jugador que da el pase. Como decía, al final todos los jugadores tienen que tener un rol dentro del aspecto comunicativo, y sí que es verdad que luego evolucionamos este ejercicio a, vale, yo comunico solo cuidado en esta situación, pero yo, que soy el portero, me lo invento, comunico quién tiene que ir a las marcas en estas situaciones. Luego el central, pues en estas situaciones también tiene un peso en la comunicación, y así vamos, digamos, estableciendo un rol para cada proceso de la comunicación. Fátima, ¿tenemos a alguien online que quiera preguntar? Diana. Bueno, dale. Después pasamos a Diana. 2 preguntas. ¿Ya? Así se oye, ¿no? Que, bueno, no es una pregunta. Ah, vale. No es una pregunta, simplemente el tema de la comunicación. Me ha parecido súper importante que lo trate un psicólogo, porque los entrenadores lo dicen mucho. Y dicen, no, pero comunícate, no, pero tal. Y dices, vale, pero ¿cómo? Enséñame, ¿no? Entonces me parece bastante, o sea, me ha parecido muy curioso. Y nada, que muchas gracias por explicarlo, que queda bastante claro. A Diana primero. Hola, yo quería preguntar a Carmen, sobre todo,
No sé si lo has dicho, pero esta diferencia que has comentado en los padres en cuanto al nivel de ansiedad que dices que están como desatados, ¿lo has notado este año o el año pasado cuando se incorporaron? Te lo pregunto porque mi hijo está en un club de fútbol muy chiquitito, quiero decir, además con unos valores muy en contra de todo eso. El año pasado iban muy pocos niños, este año ha habido como un boom y hay como más niños incluso que 2019. Pero ¿tú por qué crees que ha ocurrido esto a nivel de padres? Quiero decir, que ha cambiado en su psicología para que ahora estén con esa presión hacia sus hijos, sobre todo. Sí, a ver, yo creo que no partimos de cero. Yo he sufrido una evolución con el tema de los padres. Sí que es verdad que cada vez más se ha ido notando el tema de la agresividad, esta ansiedad de los padres porque sus hijos lleguen a profesionales o a categorías altas. Y yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido potenciar un poco todo esto, porque como todo se paró de golpe, y yo creo que hemos sufrido como un efecto rebote. Entonces, es verdad que ya veníamos de una situación que evolutivamente nos estaba llevando un poco a esa situación, pero como que era algo más controlable. Ya trabajaba con los padres, ya, bueno, pues íbamos entrando un poco en dinámicas más racionales, pero yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido un efecto rebote. Paro en seco y luego, boom, acelero todo lo que tenía que haber sido un proceso que se podía haber trabajado y controlado, pues trabajando con las sesiones con los padres, con los chavales. Pues yo creo que no, como se ha descontrolado todo y se ha producido ese efecto rebote, pues ahora mismo estamos en esa situación, en esa burbuja de ansiedad. Y si me permitís, añado, yo creo que volvemos a los instintos más primitivos de supervivencia, de protección. La parte visceral con los chicos está ahí presente. Yo creo que hay una parte de gestión deportiva importante, no solo del rol del psicólogo que pueda colaborar desde la dirección deportiva y desarrollar un proyecto de gestión de familiares, de familias y de entrenadores. Hola. Bueno, mi pregunta es para José. Me han encantado los ejercicios, pero me surge la duda que al final el portero me parece una figura súper importante en la comunicación y visión de la dinámica de juego. Entonces, ¿cómo de qué manera has metido al portero dentro de estas dinámicas? Buena pregunta, porque normalmente el portero entrena los primeros 45 minutos o así aparte. Entrena con el entrenador de porteros y sí que es verdad que el aspecto comunicativo lo trabajamos directamente con el entrenador de porteros y luego en esta tarea el portero no está, solamente aparece en la última parte del entrenamiento, que es en la parte de partidos, pero por organización de las sesiones propiamente. Es decir, al final los porteros tienen su planificación, digamos, alterna, porque si no, en todo este tipo de ejercicios a ellos, sí, jugar con el pie está bien, pero realmente lo que necesitan es parar, ¿no? Pero sí que lo incluimos en una sesión aparte en la que trabajamos simplemente con ellos. Como decía antes con la pregunta de Alba, ellos tienen una participación importante, muy importante, sobre todo en las situaciones de balón parado, en las situaciones de balones laterales, etcétera, para colocar a la defensa y demás. Entonces, creamos situaciones específicas con el entrenador de porteros para generar ese contexto, digamos. Perdón. O sea, que realmente no trabajas con ellos y con los jugadores mucho tiempo. No. O sea, porque al final ellos están entrenando aparte. Suelen entrar en situaciones más reales de partido. Ahí sí que, evidentemente, ellos ponen en práctica lo que han trabajado en esas sesiones particulares. Sí que luego en las sesiones de dinámica participan todos juntos. Es decir, cuando establecemos el código de comunicación común, que esto es importante, lo trabajamos todos juntos. Última o dos últimas, según cómo vamos de tiempo. Bueno, muchas gracias a los tres. Me han resultado muy interesantes las tres ponencias. Mi pregunta era para Carmen, lo que comentabas acerca de los entrenadores. Por un lado, con los entrenadores con los que ya habías trabajado, que decías que habían olvidado el trabajo que habéis hecho a nivel psicológico, ¿eso cómo lo habías gestionado? Tanto la frustración que entiendo que tenías de hemos estado trabajando esto y ahora parece que no ha pasado nada por aquí.
Y por otro lado, con los nuevos entrenadores, que si ya entiendo que a veces es complicado implicarles con la intervención que tú quieras hacer, después de la pandemia, y también si es un club, como tú explicabas, en el que bueno, es así más pobre, como tú has dicho, y a lo mejor pues son los padres, los tíos y demás, si ha sido fácil vincular con ellos o cómo ha sido, vaya. Pues a ver, ¿cómo lo he gestionado yo personalmente? Pues como os decía, la ventaja que tengo en casa es que como casi que tengo el club en casa, pues me ha servido mucho de desahogo, porque realmente yo, como he tenido la visión de todas las áreas, además tengo la visión de los padres, porque los dos somos padres de jugador, pues es que tengo el club en casa. Entonces, un poco a mí me ha servido para desahogarme mi frustración propia en casa y recoger la información, la versión del resto de áreas, ¿no? Con los entrenadores antiguos, a ver, no he hecho ahora ya una diferenciación entre entrenadores antiguos y entrenadores nuevos, sino que simplemente me he dado cuenta que tengo que empezar de cero. Entonces, lo que he hecho es volver a empezar. ¿Y cómo he vuelto a empezar? Pues aparte de utilizar las redes sociales con ellos, que para mí es lo más cómodo y es la forma más accesible que tengo para llegar a todos ellos, pues en cuanto puedo bajo a los entrenamientos, estoy con ellos, que estoy por aquí, qué hacen, me preocupo por lo que hacen, bajo a los partidos y luego una vez que ya les veo en competición y en los entrenamientos, pues les voy diciendo cosillas en general, porque yo no puedo, no tengo el tiempo suficiente como para dedicarme a cada entrenador, a cada equipo. Entonces lo que hago es recojo información de lo que veo tanto en las competiciones como en los entrenamientos y luego pues les hago una especie de resumen de conclusiones y de propuestas de mejora a todos ellos en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, que tenemos. Entonces, si veo determinadas carencias, tanto en entrenamientos como en competición, pues luego les digo, oye, he estado este fin de semana en los partidos de los chiquitines, qué bien, qué tal, no sé qué. ¿Podéis hacer? ¿Qué os parece? Que entonces les empiezo ahí a meter cositas para que les sirva a todos, aunque me dirija especialmente a los chiquitines, pero los de los mayores lo están viendo y lo están oyendo también. Normalmente procuro que lo que les digo no sea escrito, me grabo yo a mí misma y les cuento lo que se me ocurra en 2 minutos y se lo envío al grupo. Entonces es un poco volver a hacer mucha labor de observación y de ahí sacar mis conclusiones y empezar a mandarles herramientas de ayuda. Mi siguiente objetivo volverá a ser recuperar todas esas sesiones de trabajo que veníamos haciendo con padres y entrenadores y a ver si en la primavera puedo ya recuperar también algunos de los trabajos con los chavales. Muchas gracias. Vamos, última con Roberto, que estaba. Santi, en el descanso, si quieres, intervenimos. Bueno, muchas gracias a la mesa. La verdad es que el nivel es elevado y todavía lo habéis elevado más, ¿no? Yo quería hacer una reflexión, pregunta a Marta. Me gusta mucho tu presentación, el caso. Y sí me genera una duda o simplemente para ver la evolución que tenía posteriori este deportista, en el cual cuando ya tenía un poco la toma de decisiones o la expectativa de lo que iba a hacer posteriormente, sí se atenuaba el nivel de conflicto o de ira que manifestaba. Muchas veces el exceso de focalización en una sola actividad deportiva pues conlleva que los huevos estén todos en la misma cesta y cuando no salga, pues evidentemente hay mayor conflicto y hay menor tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, simplemente, si ese panorama que se le abría, pues redujo esa conducta específica que se manifestaba en deporte. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Básicamente, yo creo que no te sabría decir exactamente hasta qué punto eso reducía su ansiedad después del partido y demás. Simplemente que tú tengas ahí esas posibilidades, esas alternativas, y si quieres lo utilizas, o si te apetece más ir a jugar una partida de cartas con tus compañeros, aunque no esté en el guión, por supuesto, te vas a jugar tu partidita. O sea, nunca se le da el enfoque como algo impuesto de sí o sí tienes que, sino, oye, tú decides, ya eres mayorcito también. No te diré yo exactamente qué es lo que tienes que hacer.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Un fuerte aplauso para los ponentes. Y hacemos el cambio. Segunda mesa sobre psicología y fútbol. Va a tratar sobre el trabajo interdisciplinar, el trabajo en escuelas AFE. Tenemos invitados de lujo también, que agradecemos su presencia. Juan Pedro Vegas es psicólogo de las escuelas AFE. Indudablemente tiene un currículo amplio, con una formación muy específica dentro de la psicología del deporte, tanto en el máster de la UNED, ha hecho el experto de psicología y coaching deportivo con nosotros, tiene una amplia trayectoria profesional, tanto en el ámbito de la empresa y también en el ámbito deportivo con diferentes deportes, y ahora tiene un rol principal en lo que es las escuelas AFE como psicólogo, que va a tener un doble rol. Él va a hacer una breve exposición inicialmente de la labor, de la función dentro de las escuelas AFE, y después va a estar coordinando la mesa para que pueda presentar a nuestros siguientes invitados. Bueno, lo primero, dar las gracias, que no he tenido oportunidad porque Alejo ha entrado hoy rápido, a mis 3 compañeros que han estado en la primera mesa, tanto a Marta como a Carmen como a José, porque creo que ha sido excelente cada una de las exposiciones. Yo, viniendo de una escuela de fútbol, pues me siento mal, ¿no? Porque nosotros sí que tenemos más recursos, y ojalá todas las escuelas de fútbol que están formando de forma integral, no solo a nivel deportivo, sino personal a todos los chicos, tuviesen recursos suficientes para potenciar esa formación integral, ¿eh? Bueno, pues yo no voy a estar solo, están 3 compañeros. La mesa que hemos presentado hoy es el trabajo multidisciplinar que estamos empezando a realizar y que vamos a realizar durante todo este año en las escuelas de fútbol AFE. Las escuelas de fútbol AFE pertenecen a la Asociación de Futbolistas Españoles, a la fundación más concretamente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Por suerte, pues tenemos grandísimos profesionales. Tenemos jugadores actuales o exjugadores profesionales que están como profesores de las propias escuelas. Ahora veréis, bueno, los compañeros que yo tengo, a mí me hacen crecer. Yo estoy encantado de tener gente de la categoría que tienen ellos, y si tengo gente dentro de mi área, que en este momento yo estoy solo actualmente, es mejor que yo, mejor, porque así crecemos todos juntos, ¿no? Y yo, para empezar, únicamente quería poner, y antes de presentar a mis compañeros, quería poner un vídeo de las escuelas que hemos grabado este año. Tenemos el logo antiguo, hemos cambiado de logo el día 18 de octubre, con lo cual pasaré rápido este vídeo, ¿vale? Para que no aparezca mucho el logo, si no nos van a regañar. Pero bueno, creo que es interesante bueno, yo salgo ahí también, es un breve vídeo en el cual explicamos un poco lo que vamos a hacer este año. Y luego habla uno de los entrenadores, que es Borja Gómez. Borja ha sido jugador profesional en diferentes equipos, Rayo Vallecano, Murcia, bueno, diferentes equipos de categoría de segunda división y de primera división. Y fue también alumno de la propia escuela AFE, ¿vale? Y posteriormente, si os parece, pues os presento a mis compañeros, suben ellos a la mesa, o hago primero la exposición, ¿no?, si te parece, y luego suben ellos a la mesa para que también podamos hablar, y a mí me gustaría que fuese esto muy dinámico, de qué requieren cada una de las funciones, entrenadores. En este caso está Nekane Quiñones, que es la entrenadora perdón, del Juvenil A femenino y coordinadora de los equipos femeninos de las escuelas AFE, Ana Teisidó, que es nutricionista de las escuelas AFE, y Gemma Martínez, que es la fisioterapeuta de las escuelas AFE también, ¿vale? Luego os las presentaré. Bueno, pues si os parece, pongo el vídeo, a ver si se oye. Los valores de la escuela no han cambiado. Ser buen compañero, el respetar al rival, el respetar al árbitro,
el ir siempre fuerte pero noble y bueno, y el disfrutar con este maravilloso deporte y el poder compartir con los compañeros pues esta experiencia. Vamos a seguir trabajando tanto con alumnos, con profesores y con padres para aportar también el desarrollo de valores en los alumnos, el darles habilidades y estrategias psicológicas a los profesores para el trabajo que deben desarrollar no solo con los alumnos, sino con padres también, y el desarrollo de proyectos. Vamos a trabajar especialmente en los estudios, que para nosotros es el colchón de, no solo a nivel deportivo de un deportista al finalizar su etapa deportiva, sino también para la vida diaria del propio alumno. Vamos a tener talleres también en el ámbito de la comunicación, ¿no? A la hora de trabajar el triángulo famoso entre entrenador, deportista y padre para facilitar la labor de cada uno de ellos en las escuelas de fútbol. Yo a los padres les diría que aquí van a encontrar un ambiente muy sano, van a encontrar unos vestuarios que son de chicos nobles, que son de muy buena gente, con entrenadores cualificados y que sus hijos van a disfrutar muchísimo. Bueno, pues vamos a buscar la presentación, perdonar. Bueno, pues nada, esto es lo que son las escuelas AFE. Actualmente tenemos 14 equipos, 3 equipos femeninos. Seguimos potenciando mucho el fútbol femenino. De hecho, vamos a seguir trabajando mucho con las chicas, buscando nuevas jugadoras para desarrollar no solo tener alumnos, sino alumnas y bueno, pues poder desarrollar en este deporte que está creciendo tanto y que luego nos hablará, si quiere, Nekane de ello, que es jugadora profesional también. Y ex seleccionadora de sub-12, me parece, de la selección vasca, así es. Y bueno, pues que lo sepáis, que no solo tenemos alumnos, sino tenemos también alumnas y seguiremos trabajando mucho en el desarrollo de estos chicos. Bueno, sin más, y disculpando también porque ha tenido que viajar por temas personales a José María Movilla, que actualmente es el director deportivo de las escuelas de fútbol AFE, y director institucional de AFE, que no puede estar aquí hoy, va a venir con nosotros, pero ha tenido que viajar fuera de Madrid y bueno, me ha pedido también que pida disculpas por no estar aquí, tanto a Alejo como al resto de asistentes, y que en otra oportunidad pues bueno, pues podremos compartir también el trabajo que se hace desde la dirección deportiva dentro de una escuela de fútbol. Sin más, os presento a mis 3 compañeras, que luego subirán a la mesa. Por un lado está Ana Teixidó. Ana es grado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Lleida, máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva por la Escuela Universitaria del Real Madrid, de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido nutricionista deportiva en el Atlético de Madrid, nutricionista deportiva en el Leganés Club Baloncesto y asistente de nutrición en el Real Madrid Club de Fútbol. Y actualmente es nutricionista de las escuelas de fútbol AFE. Por otro lado está Gemma Martínez. Gemma es grado en Fisioterapia, grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster en Fisioterapia y Readaptación del Deporte por la Universidad Camilo José Cela. Ha sido también fisioterapeuta y redactora de la Escuela de Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol, fisioterapeuta y redactora del equipo femenino del Rayo Vallecano de Madrid y actualmente es fisioterapeuta de las escuelas de fútbol AFE. Y por otro lado va a estar también con nosotros Nekane Quiñones. Nekane es grado superior de Actividades Físicas y Deportivas por el Politécnico de Deusto, grado superior en Dietética y Nutrición, entrenadora profesional de nivel 3, ha sido seleccionadora del equipo femenino sub-12 de Euskadi, integrante del grupo de trabajo en las categorías sub-15 y sub-17, jugadora de la Liga Reto Iberdrola en el Club Deportivo Pozuelo de Alcorcón, jugadora de la Ñorga, jugadora del Oir, si lo digo mal, Nekane, me corriges, Oyarzun, perfecto. Sí, estoy aprendiendo euskera, poco a poco contigo al lado lo diré alguna vez bien. Y actualmente es coordinadora de fútbol femenino de las escuelas AFE y entrenadora del Juvenil A también.
Bueno, un poco os quería exponer cómo está distribuido el organigrama, ¿no? El presidente de la fundación, de las escuelas de fútbol AFE es Fernando Zambrano. Fernando también ha sido entrenador profesional de equipos como el Córdoba, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. José María Movilla, que es el director deportivo de las propias escuelas AFE, y luego el staff técnico que tenemos dentro de las escuelas lo componen, como comentaba anteriormente, Gema como fisioterapeuta. Está Ana como nutricionista, Jorge, que este año se ha incorporado al área de comunicación de las escuelas de fútbol AFE para dar más visibilidad a todo el trabajo que se está haciendo y al trabajo que están desarrollando y cómo están disfrutando también los chicos de las escuelas de fútbol AFE, y yo como psicólogo de la propia escuela. Y ahí, bueno, pues veis que estamos un poco para todo, para tanto la sección femenina como la masculina, trabajando de forma integral para ellos. Bueno, en cuanto al trabajo que estamos haciendo dentro de las escuelas, pues como pongo un poco en los laterales, es muy importante la comunicación continua que tenemos, tanto con los entrenadores, con la nutricionista, con el fisioterapeuta, con los padres, con los propios alumnos, y eso muchas veces, o en la gran ocasión de las veces, se obtiene estando en los entrenamientos, estando en partidos. Yo, por suerte, tengo al lado a Movilla y, bueno, pues me lanzó también a sacarme el título de entrenador. Actualmente estoy intentando realizar las prácticas con Necane, que me mira mal porque estoy un poco haciendo de todo este año y ayudando un poco de todo, tanto en mi función como en otras funciones. Y creo que es muy importante también tener los conceptos, entender los conceptos del fútbol, estar en los partidos. Yo, por suerte, tanto el año pasado como este año, como los psicólogos todavía no tenemos ficha federativa, pues el año pasado tenía ficha de delegado y este año pues tengo ficha de entrenador en prácticas. Bueno, pues en cuanto pueda estar con un equipo o con otro, pues para ver un poco temas de comunicación de los chicos, temas más técnicos que me puedan comentar los entrenadores para ver cómo puedo trabajarlo con ellos, rutinas también que se quieren establecer, la gestión de la frustración en muchos partidos también. Nosotros tenemos equipos en los cuales están compuestos por chicos que son de categoría inferior, pero hemos tenido que unificarlo también en un mismo equipo y jugamos con equipos como el Real Madrid, el Madrid Club de Fútbol, el Atlético de Madrid. Pues bueno, vamos superando esa situación lo mejor posible, ¿vale? En cuanto a las funciones del psicólogo dentro de una escuela de fútbol, lo veis ahí. Yo he puesto en la parte más central la intervención individual y la intervención colectiva. La intervención individual con los alumnos en lo que requieran los padres o los entrenadores, ¿vale? Sobre todo hay mucho tema de estudios. Nosotros tratamos de gestionar todos los estudios, todo el ámbito escolar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Solicitamos las notas durante todos los trimestres. Mi anterior antecesora, que había hecho un trabajo excelente, yo he seguido manteniendo la economía de fichas, en las cuales damos 6 puntos a los chicos y trabajamos la normativa de conductas dando y quitando puntos, ¿vale? Y ahí hemos integrado también los estudios. Yo pido las notas cada trimestre a los padres, me las envían y lo que he hecho es, yo lo que no quiero es que dejen de jugar por suspender, porque tienen que estar ahí, tienen que aprender valores, tienen que compartir momentos, tienen que disfrutar, ¿no?, de lo que hacen. Y lo que hice es, si suspenden de 1 a 3, les quito 1 punto, si suspenden más de 3, les quito 2 puntos. Pero claro, no todo es castigo, sino que también hay que trabajar con el refuerzo. ¿Qué hice ahí en esa ocasión? Pues bueno, pues segundo trimestre, si un alumno que ha suspendido 3 asignaturas recupera las 3, va a recuperar el punto. Si recupera 1, va a recuperar la parte proporcional de esos puntos que ha suspendido. Y lo mismo con aquellos que han suspendido 4 o más asignaturas, ¿vale? ¿Qué pasa si un alumno pierde los 6 puntos? Que debería abandonar las escuelas de fútbol, ¿vale? Ellos saben el riesgo, saben que tienen que esforzarse, es uno de los valores que tenemos en la escuela, y entra dentro de ese ámbito también el esforzarse individualmente, ¿vale?, por los estudios. Bueno, voy acelerando porque Alejo ya me está dando tiempo ya. Bueno, desarrollo de comportamiento, lo que os decía, la gestión de los estudios, la implementación de proyectos y eventos para el desarrollo de valores positivos, la prevención de conductas y hábitos inadecuados. En breve ya he contactado con una persona que es especialista en redes sociales, en la cual haremos alguna sesión de gestión adecuada de las redes sociales, prevención de drogodependencias, prevención del alcoholismo, la comunicación continua con los padres, madres y tutores, lo que decía anteriormente, y hay también una parte en la que voy a desarrollar este año,
que ya lo he venido haciendo, lo hice en algún otro club donde trabajé, ese es el asesoramiento en habilidades psicológicas y en variables psicológicas también. Bueno, ahora mis compañeros lo dirán, ¿no? Pero yo me he lanzado aquí a poner un poco pues lo que estamos haciendo, lo que he hecho yo en alguna ocasión desde el rol del psicólogo con el resto de áreas de una escuela de fútbol o de un club de fútbol. Pues con el entrenador trabajar los comportamientos, las habilidades técnicas también, a través del encadenamiento también de conductas también para que puedan adquirir habilidades técnicas, trabajar la parte del rendimiento también. Aquí, bueno, pues sobre todo desde infantil de segundo año hacia arriba, o cadetes, ya sí que estamos trabajando el rendimiento, el esfuerzo. Que no jueguen todos, desde hasta infantil de segundo año están jugando todos y deben jugar todos. Y tratamos de que jueguen los mismos minutos. Pero llega un momento que tienen que trabajar otros valores como es el propio esfuerzo y, bueno, la vida al final te va a dar también es competición. Y se compite también, ¿no? Por diferentes circunstancias y tienen que aprender eso también, ¿no? Que no siempre van a jugar todos, sino que jugará el que se lo merece también, ¿eh? Con el fisioterapeuta, la prevención y recuperación de lesiones. Luego Gema también, estuvimos comentando el otro día, incluso un caso que tenemos que trabajar entre nutricionista, fisioterapeuta y yo. Con los familiares, los estudios, las relaciones filiales, los comportamientos adecuados. Y con Ana, la nutricionista en este caso, pues la adaptación de hábitos alimenticios, también cómo genera la generación de la ansiedad, del estrés, cómo crear adherencia también a ciertos hábitos alimenticios, a ciertas dietas, no sé si lo llamarlo así, Ana, y luego me corrige si no, ¿vale? Y bueno, pues ahí también hemos tenido algún caso que hemos trabajado de forma conjunta. Y luego hay un tema que hemos preparado este año y que vamos a lanzar a los entrenadores y es crear unas recomendaciones, una guía de recomendaciones para la competición. Por una parte, Gema preparó unas recomendaciones previas físicas previas a los partidos, Ana unas recomendaciones alimenticias previas a los partidos, dependiendo de las horas donde se juegue cada uno de los partidos, y yo, por mi parte, un trabajo previo en ciertas variables psicológicas ya a nivel competitivo que los entrenadores y los chicos pues podrían utilizar. Están a su disposición y, como siempre decimos, tenemos la caja de herramientas y ahí están, después de entrenarles, también esas habilidades que puedan utilizarlas en el rendimiento de sus equipos, ¿vale? Y poco más. Yo ahora sí que quiero dar paso. Yo me voy a colocar en el atril y voy a estar aquí al lado de ellas, a Ana Teisidó, a Gema Martínez y a Necani Quiñones. Bueno, pues yo ya voy a dejar mi protagonismo a mis compañeras. Estoy encantado de estar rodeado de mujeres en el mundo del fútbol, que se está dando un paso bastante importante y para mí es una de las cosas que más me gusta dentro de este deporte, ¿no? Lo que he preparado aquí también y lo que comenté previamente con ellas es ver un poco qué requiere, ¿no?, cada una de las áreas del propio psicólogo y que ellas mismas pueden exponer esas necesidades que puedan tener de un psicólogo o del psicólogo en este caso de la escuela y bueno, pues algún caso que queráis que podamos comentar también, si os parece, ¿vale? Que hemos estado comentando el otro día también algún caso específico de algún alumno o una alumna que ya hemos trabajado. Pues no lo sé, empezamos. ¿Quién quiere empezar? Gema, por ejemplo, adelante. Yo misma. Venga, pues te doy paso a ti. Bueno, yo soy Gema y ya, como ha comentado Juanpe, he trabajado en diferentes ámbitos de la fisioterapia y al ser el doble grado sí que tengo la posibilidad de trabajar más hacia, por ejemplo, preparación física, ¿vale? En muchos de esos... perdón. Mismamente el otro día estuvimos hablando de un caso que tenemos ahora mismo en AFE, que es una niña que viene con un dolor bastante persistente en el tobillo a raíz de un esguince, ¿vale? A nivel fisiológico y a nivel movilidad, yo a día de hoy no encuentro absolutamente nada, simplemente que a lo mejor haya un pelín de inflamación, pero es el mismo en ambos tobillos y uno duele y el otro no, ¿vale? Entonces, eso yo lo comenté con Juanpe, también lo comenté con Ana, para llegarlo a tratar. ¿Hasta dónde se puede ver esto? Posiblemente venga que sea algo que la niña esté gestionando en sí misma, entonces eso sería más área psicología, y sí que es verdad que tiene algo de sobrepeso, por lo tanto sí que
sería también tratarlo con el ámbito de nutrición. A nivel de fisioterapia yo lo estuve tratando a nivel drenante, a nivel más un poco de generar fuerza y un poco de equilibrio. Pues eso, lo que engloba todo el trabajo de un equipo puede que sea que al medio largo plazo consigamos que todo el dolor o toda la sensación que tenga ella de malestar a nivel de tobillo se vaya eliminando, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que si no se trabaja en equipo, valga la redundancia, en un equipo, posiblemente que mucha gente, sí que es verdad que venimos del fútbol o de otros ámbitos deportivos, que muchos dicen, yo puedo hacerlo todo. Somos personas y cada uno tenemos nuestra experiencia, nuestro ámbito más cerrado. Entonces necesitamos ayuda, sobre todo muchas veces, de otros profesionales que saben más de esos ámbitos y con ese trabajo más general podemos ir a cosas más específicas que a lo mejor en este caso esta niña necesite. No sé si quiere añadir algo, Ana, en este... Gracias, Gemma, gracias, Juanpe. Y la verdad es que para mí es un placer porque sí he podido hablar con nutricionistas, sí he podido hablar con médicos, pero es que es la primera vez que hablo con psicólogos y psicólogos deportivos. Porque es un placer, porque al final el trabajo multidisciplinar dentro de un equipo de fútbol es fundamental. Como bien decía Gemma, por ejemplo, en este caso, nuestra alumna en la escuela, sí es cierto, tiene un sobrepeso, pero no valdría solo en abarcar ese sobrepeso. Desde el punto de vista del fisioterapeuta, de la psicología y la nutrición, ¿qué podemos hacer con esta chica? Abarcar cuáles son los hábitos de alimentación que están perjudicando a esa lesión. ¿Por qué? Porque es la motivación que tiene ella al final, volver a jugar o jugar sin dolor. Arrancando desde ahí, con esa motivación, modulando los hábitos de alimentación con el trabajo fisioterapia y el acompañamiento que se puede hacer desde el departamento de psicología con la familia, intentar que poquito a poco ella vaya encontrándose mejor y la patología remita. El trabajo en equipo para mí es importante porque la nutrición en sí es bastante nueva. Hemos llegado bastante más tarde que vosotros, que los fisioterapeutas, y contar con una red de apoyo en ese sentido garantiza prestaciones máximas, ¿no? Por así decirlo, en un equipo. Cuando yo llegué a la escuela, sí es cierto que el servicio de nutrición no había. Entonces, este año sí tomamos la iniciativa de introducir la nutrición dentro del trabajo de los equipos, con fisio, con entrenadores, con psicólogos. A partir de allí conseguimos detectar a aquellos futbolistas, a aquellos alumnos y alumnas que realmente tengan necesidades, sobre todo a nivel nutricional, y con el criterio de Juanpe, del psicólogo, intentar encontrar la forma en la que podamos acompañar a las familias hacia la mejora de los hábitos de alimentación. Porque no es fácil, es decir, es fácil identificar a simple vista que un jugador o que un alumno pueda tener sobrepeso o pueda tener falta de desarrollo en crecimiento, pero abordar ese trabajo solo con el futbolista, con el alumno, es muy difícil. Necesitamos de sus familias, sobre todo porque son pacientes pediátricos al final. Necesitamos esa labor de las familias y ahí el trabajo del psicólogo para mí es fundamental. Yendo un poquito más allá, si tratamos un caso de trastorno de la conducta alimentaria que se ve tanto en chicos como en chicas, a lo mejor para un nutricionista es más fácil identificarlo porque en consulta a lo mejor las preguntas o el enfoque nos puede saltar las alarmas porque vengan por problema de peso o porque vengan porque quieren adelgazar. El entrenamiento en un equipo multidisciplinar de la mano de un psicólogo nos va a dar esas herramientas para decir
Tate, no solo tengo que ayudarla a construir hábitos de alimentación saludables, sino que tengo que derivarla, derivarla hacia el servicio de psicología para que el abordaje sea completo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en la Escuela AFE, en todos los casos que nosotros detectamos desde el campo y luego abordando desde el jugador a toda la familia. Creo que eso sería el trabajo que hacemos. Perfecto, gracias Ana. Me da miedo ahora Nekane, porque es mi tutora de las prácticas del curso de entrenador y he estado un poquito con ella. Pero bueno, te dejo, Nekane, ¿eh? Tranquilo, Juanpi. Eso en campo, aquí no. Bueno, lo primero, gracias por la invitación, por poder estar aquí y a todos vosotros. Yo me voy a centrar un poco en lo que era la pregunta de cuáles son los requerimientos que nosotras como entrenadoras necesitamos del psicólogo. En este caso, justamente el otro día estábamos hablando y claro, nosotros somos la pieza entre los jugadores y el psicólogo. Algunas veces sí que es verdad que el jugador directamente opta por ir al psicólogo, pero generalmente somos nosotros los entrenadores o entrenadoras las que, bueno, detectamos esa falta de confianza, conductas agresivas, bueno, diferentes trastornos o comportamientos que no ayudan al trabajo en equipo. Entonces, lo primero, que el psicólogo también está para ayudarnos a nosotros los entrenadores, para tener una buena conducta, la comunicación no verbal. A veces, y yo le comentaba que mismamente en unos partidos yo soy la primera que creo que les excita o les pone demasiado nerviosas a las jugadoras. Entonces, partiendo de esa base que primeramente los entrenadores somos también los que necesitamos esa ayuda psicológica y esa conducta de comportamientos, y luego ya un poco pues eso, el trabajo multidisciplinar entre todos, ya acercándose más a las jugadoras. En este caso, en mi equipo hay alguna jugadora pues que pierde las formas, por así decirlo. Entonces es importante, ¿no?, que al final, os voy a contar desde mi experiencia, pues hace 2 partidos llevamos 3 jornadas seguidas terminando con 10. ¿Por qué? Porque nos empezaban a hacer faltas, no paraba, no cesaba esa conducta del equipo rival, y al final pues claro, las que son más agresivas pues saltaban y claro, nos penalizaba. Entonces pues es una forma de trabajar, ¿no? Y el otro día estuvo también Juanpe, que entró en la sesión, algún día suele entrar. Y bueno, trabajando un poco la comunicación, porque sí que es verdad que nosotras nos centramos un poco más en lo que es táctica, en lo que es técnica, nos centramos más en lo que es el fútbol, pero verdaderamente la clave importante de todo y en todos los aspectos es la comunicación. O sea, si hay una falta de comunicación, es inviable que un equipo pueda funcionar bien. Entonces entró a hacer una tarea muy interesante de comunicación, que tenían que hablar ellas, dar información, y la verdad que estuvo muy bien. Así que un poquito es eso, al final la necesidad nuestra como entrenadores, y luego la necesidad de poder llegar y transmitir también a las jugadoras lo que es bueno, no lo que puede perjudicar al equipo. Gracias Nekane. Sí, hablamos antes, cuando estaba hablando José también de la comunicación, creo que es algo que en todas las escuelas, por lo menos en las nuestras, debemos trabajar mucho. Y he hablado con algún compañero y me decía, no os preocupéis, que no solo pasa en vuestra escuela, sino que pasa en el resto, que falta mucha comunicación en todos los equipos, desde los más pequeños, que son los que más hablan, que tienen que centralizar un poco el foco en la conversación que mantienen, hasta los equipos juveniles. Y por mí poco más, yo lo que sí me gustaría es que luego ahora pues podáis realizar preguntas, que podamos compartir un debate también sobre la labor o el trabajo multidisciplinar que se hace por parte de las diferentes áreas en una escuela de fútbol base o en cualquier club deportivo, y bueno, pues poderos dar nuestro enfoque o el trabajo que estamos realizando y que seguiremos realizando durante este año.
Desde casa tenéis una felicitación, simplemente que se quería agradecer ese aspecto de interdisciplinaridad y esa atención integral que le dais a los deportistas, ¿no? Que muchas veces pues no se entiende todas las dificultades que los deportistas están pasando y que se focalizan mucho solo en el rendimiento y es una forma de fomentar también el rendimiento, ¿no? Atenderles a ellos de forma integral. Así que yo también me sumo a esa felicitación. Gracias, porque Fátima. me parece básico. Gracias. Es curioso, ¿no? Porque hablábamos antes del rendimiento y Carmen lo comentaba también, que los padres están ansiosos por ganar. Nosotros somos una escuela en la que sobre todo lo que se ha potenciado siempre son los valores, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el compañerismo. Y hay veces que vienen los padres y te dicen eso, oye, tendremos que seguir trabajando esto, que no os olvidéis de que aquí lo de ganar o perder no importa, pero cuando llega el sábado cambia. Cuando llega el sábado y juegan los chicos, ya les gusta que ganen, y bueno, van mejor, se miran la clasificación, hablan entre ellos, durante la semana te hablan también de oye, que vais a hacer algo para seguir potenciando ese rendimiento, a ver si traéis jugadores nuevos que puedan subir. Es contraproducente un poco todo ese tema, pero bueno, es lo que hay también. Antes habéis hablado de la economía de fichas que estáis utilizando y habéis dicho que tenían 6 puntos. ¿De qué más conductas depende que puedan ganar o perder puntos? ¿Y quién es el que coordina un poco la economía de fichas? ¿El entrenador de cada equipo? ¿Gestionado por el psicólogo? No sé. Vale. Efectivamente, si el entrenador, yo no puedo estar dentro de los entrenamientos, intento estar en cada uno de los entrenamientos o alguno de los partidos, pero efectivamente tiene que haber mucha comunicación entre el entrenador y el psicólogo. Ayer me comentaban que en un equipo Benjamín de nuestra escuela parece ser que un niño había insultado a otro y se había ido llorando, pero el entrenador no lo había visto. Entonces, bueno, tenemos que abordarlo de una manera determinada, poder hablar con cada uno de ellos de forma individual o con ellos juntos, pero claro, si tú no ves ese comportamiento, pues es difícil. ¿En qué nos basamos? En una normativa que tenemos de comportamientos, con faltas leves, graves o muy graves, que ya se venía haciendo años atrás, a mí me parecía adecuada. Hemos tenido que adaptar muchos comportamientos a la situación COVID. Ahora, según va pasando, estamos cambiando también. No sé si luego volveremos otra vez a meterlo. Bueno, pues al final es una normativa flexible. Yo a los padres, ayer tuve una sesión con los de los equipos benjamines y 2 alevines que tenemos de fútbol 7 y lo comentaba, la normativa de comportamientos es una normativa viva, ¿no? Que está viva porque dependiendo de determinadas conductas que nos podamos encontrar, posiblemente no estén dentro de ese catálogo de comportamientos inadecuados, ¿no? Que podamos penalizar y tendremos que adaptarlo, o la propia situación COVID nos ha dado un vuelco a todo y hemos tenido que adaptarlo incluso por la normativa de la Federación Madrileña de Fútbol. Me preguntaban los padres, oye, ¿cuándo se van a poder utilizar los vestuarios? Bueno, pues la recomendación de momento de la Federación es que vengan vestidos para el partido. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos incluido también. Y la propia gestión de los estudios lo tenemos incluido también dentro de esa normativa. Bueno, gracias a todos por la exposición, ha sido súper interesante. Me quería unir a la felicitación y al reconocimiento del trabajo que estáis haciendo por el trabajo multidisciplinar. Me parece que me dais una envidia mortal. Me parece que estáis haciendo un trabajo genial y que siempre hablamos de objetivos de rendimiento y de resultados. Yo creo que al final conseguiréis los resultados con lo que estáis haciendo. Además, siempre se suele decir que el fútbol, aparte de ser un deporte físico, es un deporte de cabeza. Pues me encanta que la psicología a través de ti esté ahí. Mi pregunta era un poco también relacionada con el tema de la economía de fichas, que nos decías que había una consecuencia definitiva si se pierden todas las fichas, que es la expulsión. Yo quería saber si alguna vez se te había dado ese caso, porque en ese caso hay que ser muy consecuente con lo que tenemos escrito. Y luego, por otro lado, si los chavales que mantienen todos los puntos reciben algún tipo de refuerzo por ese esfuerzo que han hecho. Bueno, pues por suerte, de momento yo desde diciembre del año pasado que estoy en las escuelas de fútbol AFE no se ha dado ningún caso. Es curioso también luego que
tiene que haber un componente importante de responsabilidad de los padres, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando a mí me llegan las notas, llega el tercer trimestre y curiosamente casi todos aprueban. O sea, tenemos normalmente en cada trimestre, de todas las notas que me llegan a mí, los juveniles los dejo fuera, benjamines también los dejo fuera, y hay un 75% de aprobados en el primer, 75, 70 y casi un 80% de aprobados en el primer trimestre, baja un poquito en el segundo trimestre y sube hasta arriba, ¿no? En el tercer trimestre. Yo no sé si es también por la gestión que ahora mismo se está haciendo en los centros educativos, y espero que no sea así por algunas notas que no son las que son, ¿vale? Por evitar que un alumno se vaya de la escuela de fútbol también, ¿vale? Entonces, hasta el momento no se me ha dado. Esperemos que no lo haya, pero claro, eso también hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo directamente con los padres. Por eso, cuando tenemos estas sesiones, les ponemos sobre la mesa la normativa y yo soy muy claro con ellos. Si se pierden los puntos, lo siento, pero tienen que abandonar la escuela, ¿vale? Yo lo que no quiero es que dejen de entrenar ni de jugar por suspender. De hecho, hemos firmado un convenio con un proveedor, que es Pupilo, que ofrece profesores particulares. No lo pagamos nosotros, lo pagan los padres, pero a un precio más reducido, para que sea un apoyo también a los chicos. Y en algún momento, pues mira, yo esta semana he estado hablando también con una tutora del colegio de uno de los alumnos también, ¿eh? Como premio final, bien es cierto que no se les premia individualmente. Sí que hacemos un acto final en el cual hay 2 premios. Este año ha sido diferente. Tenemos el premio Juan Gómez Juanito, porque Juanito fue el creador de esta escuela de fútbol en el año 1986. Y no quiero olvidar tampoco que tenemos un acuerdo también con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? para el desarrollo de estas escuelas de fútbol. Y es el premio Juan Gómez Juanito, que normalmente dan cada uno de los alumnos, votan a un compañero suyo, ¿vale? Como el compañero que mejor ha potenciado los valores que nosotros tenemos en la escuela de fútbol. Este año, pues lo hemos dejado un poco de lado, porque creo que los que han desarrollado y por los que hemos visto desarrollar todos estos valores han sido los sanitarios en España. Entonces, en cada una de las provincias donde tenemos escuela en Madrid, Córdoba y Murcia, hemos premiado un hospital. Y luego el premio general es, bueno, pues el año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, pero un acto, ¿no? Un acto final donde pues bueno, se hace una pequeña fiesta, una pequeña merienda también con los alumnos, y esperemos que este año podamos hacer algo, que además cumplimos los 35 años de las escuelas de fútbol de AFE. Vale, a ver, mi pregunta es, entendiendo a grandes rasgos cuál es el papel del psicólogo en las 3 áreas, que básicamente lo podríamos definir como cómo ayuda a que el profesional del área pueda intervenir con una persona, como que cuál es la manera de yo quiero conseguir esto, cómo lo hago con esta persona. Si eso se limita a casos puntuales o hay como una intervención, un hábito, una rutina más bien grupal, trabajar con los chavales, hábitos de alimentación, comunicación en el entrenamiento o recuperación de lesiones. Y luego, ¿cómo lo hacéis con los padres a la hora de que se involucren? Porque es una tarea bastante complicada, por no decir imposible. La humanidad aún no ha encontrado esa solución, y quería saber cómo vosotros, como escuela, conseguís esa intervención con los padres que sea realmente bidireccional, que es que realmente donde más se apoya, ¿no? Desde casa. Y si se trabaja con ellos, el objetivo, ¿qué objetivo es? ¿Ganar? ¿O el objetivo aquí es...? Gracias, y vale, perdona la complejidad. No, ahora a ver si voy sintetizando un poco la pregunta, y si no, ahora doy paso también a mis compañeras. Pues a ver, yo creo que el que se comprometan los padres, cómo se trabaja al estando todos los días, o la mayoría de los días, los que no. Ayer, por ejemplo, yo no pude, me cubrió Necane también, porque además tenía entrenamiento, porque tuve sesión con padres y no pude estar, pero hablar con ellos, hablar con los chicos. Yo me meto en los entrenamientos, estoy con ellos, voy a partidos, y ese realmente es el compromiso, ¿no? Cuando ya ven que hablan contigo y ven que pueden comentarte cosas de sus propios hijos, y los chicos también, a mí directamente. Yo tengo una alumna sobre todo que me bombardea a WhatsApp, y estoy encantado de que me bombardee a preguntarme. Luego tengo otro que es Jorge, del Infantila,
que va a ser, no sé, va a tener un futuro en el fútbol, yo no sé si como entrenador o cómo va a ser Jorge Sempere, porque se toma unas anotaciones cuando no juega, se siente al lado del banquillo, toma las anotaciones. A mí me pregunta constantemente, oye Juanpi, ¿cómo trabajáis la presión y cómo puedo hacer esto? Es que me encuentro un niño pequeño que vamos, estoy alucinado, me encanta, ¿no? Y luego, ¿qué más era? Perdona, es que no, porque me he perdido. La intervención que hacéis en las diferentes áreas vale. hay grupal, hay algo así como más... Vale. A ver, entre nosotros este año vamos a empezar a trabajar varias cosas porque nos hemos integrado, bueno, Gemma ya había estado previamente en la escuela, este año se incorporó también, Ana ya había estado también haciendo algún tema también de nutrición el año pasado fue un año un poco loco, entre la pandemia, Filomena, que se nos cayeron varios árboles, se vino abajo todo el aparcamiento y todo lo demás, pues tuvimos una temporada sin poder hacer muchas cosas. Yo sí que quiero este año plantear diferentes actividades, no solo con los alumnos, ¿vale? En cuanto a temas de comunicación, en todos los equipos, porque creo que es importante, en tema de comportamientos y valores. Tenemos también, para potenciar estos valores, tenemos diferentes semanas, la semana de la lectura, la semana de la igualdad. Yo quiero instaurar la semana de la solidaridad también, y si es posible este año, que lo estuve comentando con Movilla, pues hacer una recogida de alimentos o para un centro que tengamos aquí en Madrid, que los propios alumnos, los padres, voten por algunos de los centros para llevar alimentos, o José, que está aquí, que es canario, pues a La Palma. A La Palma, que creo que lo necesitan en este momento y necesitan ese apoyo. Y en mi caso sí que quiero trabajarlo. El año pasado me costó más por las circunstancias, quiero trabajarlo y creo que Ana también tenía alguna cosa también preparada y no sé si queréis comentar también algo en concreto. Si no me hubieras dado paso, te lo hubiera pedido yo. Para darte una respuesta un poquito más completa, desde el Departamento de Nutrición damos charlas, tanto para alumnos como para padres, en las que se exponen esos hábitos de alimentación. Juanpe está presente y al final la clave, creo, para la intervención, tanto individual como grupal, es que las 4 áreas están presentes en sí mismas al mismo tiempo. Y cuando se hace referencia a los hábitos de alimentación, de alguna forma también está presente la psicología. Se hace, por ejemplo, cuando el jugador se está tratando con Gemma, se hace allí, entonces es una conexión también como servicio de salud, o se hace en el campo, cuando antes de empezar o cuando terminamos el entrenamiento, pues el típico círculo, y allí interviene la entrenadora, intervienen las alumnas, intervengo yo, o también está Juanpe. Entonces, creo que la clave entre tanto el abordaje individual como grupal es que somos como vasos comunicantes en todos los sentidos. Entiendo que lo que tú querías decir, al estar presente, la gente se acostumbra de alguna manera y ya es un recurso. O sea, no tiene que ser solo la función y que esperemos a que nos llamen, sino que tenemos que estar ahí y mostrarnos también. Hola. ¿Se me oye? Vale, yo quiero hacer una pregunta a Juanpe. Bueno, daros las gracias porque me ha encantado la mesa también a todos, pero tengo una duda que me ha surgido cuando hablabais del tema de las notas, control de notas y demás. Es muy reciente esto que te voy a decir y probablemente por eso no ha empezado, pero yo me estoy imaginando que ahora el tema de las notas, como sabéis, se le está quitando importancia, se le está restando importancia a nivel incluso estatal. Quiero decir, el Ministerio está diciendo ahora que ya no va a haber un tema de que la nota es importante, lo van a decir, o sea, va a haber chavales que por el conjunto de su, digamos, currículum van a pasar aunque tengan suspensos. Entonces, esto que vosotros planteáis, que yo creo que es correcto, sobre todo si lo hacéis a nivel individual, porque puede haber chavales que tengan dificultades y no aprueben todo o que suspendan. Y creo que si es un filtro objetivo, tal cual, aprobar todo y tal, lo que penaliza, me parece que es muy delicado y, por otro lado, va en contra de lo que ahora estamos escuchando, que no digo ni que sea bueno ni que sea malo, porque esto es mío particular, quiero decir, pero si lo miramos objetivamente, me parece que incluso os va a generar problemas a la larga, que va a haber padres y madres que os empiecen a decir
bueno, que cómo les, o que por protección de datos, que por qué pedir las notas. Me lo pregunto yo también. Totalmente de acuerdo. Ahí sí que es una consulta en la parte de protección de datos que estamos haciendo nuestro departamento legal de AFE también. Y luego, por otro lado, más que aprueben todas, lo que ponemos el foco en que mantengan los puntos de la normativa, ¿vale? de conducta. Es cierto que, como te decía anteriormente, es la normativa que tenemos actualmente de comportamiento es flexible y van surgiendo todas estas circunstancias, que el otro día lo vi también en las noticias, que pueden pasar de curso con suspensos, que tendremos que adaptarnos y tendremos que ver de qué manera podemos gestionarlo. Pero el foco, sobre todo, a ver, a mí me encantaría que todos aprobasen todo. Que todos aprobasen todo. Seríamos una escuela, vamos, ideal. Y los padres estarían encantados. No es así. No es así porque hay chicos y diferentes circunstancias, y sobre todo el último año, que han vivido, que han sido difíciles. Desde fallecimientos de familiares, que lo he tenido, a formatos de aprendizaje virtual presencial que hemos estado trabajando, a problemas de atención también por parte de alumnos. Bueno, pues hay diferentes circunstancias, pero sí es cierto que yo el foco lo pongo en que mantengan los 6 puntos para que puedan seguir en la escuela. Que ojalá aprobasen todos, sí, y que tenemos una normativa que es flexible y tendremos que valorar cómo trabajamos este tema. Todavía no lo hemos abordado, pero es cierto. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias nuevamente por estar y compartir con nosotros. Quería preguntaros a vosotras tres, cada una de vuestra área, y teniendo en cuenta el perfil de lo que son las escuelas AFE y al público que va destinado y los objetivos de la escuela, ¿cuál es la máxima dificultad que cada una habéis tenido en vuestra área y máximo reto que os encontráis en el día a día o en cada temporada? Pues para mí la principal dificultad es cada vez conseguir más niñas. Porque es verdad que, bueno, tenemos 3 equipos, pero el objetivo sigue siendo formar jugadoras que quieran estar vinculadas al fútbol. Muchas terminan pues la etapa con nosotras y lo dejan, y tampoco es ese nuestro objetivo, sino que cada vez abarcar una edad mayor, es decir, que vengan antes y que se vayan más tarde. Principalmente esa es nuestra mayor dificultad, y luego dentro de las sesiones o dentro de que tengan un compromiso con el equipo, porque sí que es verdad que como futbolista, y a mí también me ha pasado, somos egoístas por lo que decía también antes Juanpe. Al final es una competición y a mí me toca llevar a las jugadoras de mayor edad, de juveniles, y ahí es pura competición. Nos basamos en el rendimiento, en el esfuerzo, en los comportamientos que tienen dentro del campo, entrenando y jugando, y hay veces que alguna jugadora pues se va de ese grupo pues porque falta entrenar, y cada vez va cayendo en la tentación de, bueno, pues igual no voy a entrenar hoy porque no voy a jugar, así que pues no voy. Entonces, pues esa es otra de las dificultades, pero bueno, a ver si lo podemos suplir con un buen psicólogo y que nos ayude. Y un buen scouting. Un buen scouting que vamos a traer. Y que nos ayude en campo, por lo menos. Sí, y vamos a traer, se van a hacer cosas también para traer. La verdad que el rol del psicólogo yo lo admiro mucho porque es una persona que casi tiene que ser omnipresente, tiene que estar aquí, tiene que llegar allí, y la verdad que yo lo admiro porque para mí es una herramienta fundamental, tanto como la nutricionista y como la fisio. Yo creo que desde que han empezado, de mis jugadoras todas han pasado o por Juanpe o por Gemma, por Ana, que nos manda las dietas o el plan de alimentación semanal. Entonces yo la verdad es que estoy muy, muy bien rodeada. Luego me da caña también, ¿eh? luego nos tenemos que ir con el juvenil también, esta tarde también. No, yo únicamente una cosa, perdona Ana. Cuando hablaba un poco Nekane también de cada una de las funciones, yo siempre hemos hablado de las 4 patas, ¿no? De una mesa, de la pata técnica, táctica, física y mental.
Y yo siempre refuerzo esto con poner sobre la mesa, y nunca mejor dicho, la nutrición, ¿no? Que creo que ya tenemos que cambiar un poco eso de las 4 mesas, y además cada vez se van metiendo más roles dentro de lo que es el propio trabajo con los deportistas. En el caso de un nutricionista, por experiencia, podría deciros que uno de los grandes retos que tenemos es la integración en los equipos, en el staff, en el club. Yo, por suerte, he encontrado la AFE, que aquí este reto está superado, por así decirlo. Hoy estamos en ello, hemos creado las bases para que esta integración sea completa. ¿Qué nos queda o qué reto me gustaría poder superar también? Luchar contra el intrusismo, que en nutrición, la verdad es que todo el mundo sabe de nutrición, hay mucha desinformación, hay mucha red social con mucho reclamo. Entonces, incluso antes comentabas, Juanpe, el término dietas. Por desgracia, se ha hecho un mal uso de la palabra dietas y tiene una connotación muy negativa. Entonces, poquito a poco trabajamos para cambiar de la palabra dieta a la palabra plan de alimentación, protocolo nutricional, que al final incluso lo define mejor, porque una dieta es un estilo etiquetado de alimentación. Un futbolista tiene muchísimas circunstancias en su día a día, en su semana, microciclos, macrociclos, temporadas, y cada una de ellas necesita un protocolo distinto. No podemos hablar de dietas, ¿no? Entonces, estos serían los retos para un nutricionista. Ana, nosotros también tenemos la palabra "yo no estoy loco", entonces, no, porque y dentro del DSM yo creo que la locura no existe, ¿no? El concepto como tal, pero bueno, ahí tenemos todos. Desde luego. Y bueno, yo por parte de la fisioterapia creo que lo más complicado, lo más complejo que tenemos nosotros es que, gracias a Dios, se va cambiando todo esto, pero que muchos entrenadores están cogiendo como lo antiguo, ¿no? No quieren modernizarse. Entonces, si se da el caso, muchas veces chocas por el sentido de que si le dices hay que hacer prevención, hay que hacer entrenamiento de fuerza, hay que hacer un plan preventivo para cada uno de los jugadores, muchas veces se generaliza y cada deportista es diferente. No va a necesitar lo mismo un benjamín que un juvenil, o incluso ya no hablamos de a nivel élite. Entonces, eso yo creo que se va haciendo o va cambiando, pero sí que todavía existen casos en los que se da que lo propones y como que se ven todavía reacios a hacer ese plan preventivo individual. No sé si será por el tema de que a lo mejor no vean que haya tiempo a nivel para que se haga de uno en uno y lo quieran hacer más global, o por qué otra circunstancia pueda ser, pero se dan casos, entonces se intenta adaptar a cada uno de los casos o se intenta ver. Por parte de los niños, los más complejos son los pequeños, porque muchas veces te vienen por algún problema. Mismamente esta semana me ha venido un niño con un problema en talones y no hay justificación médica, viene derivado del médico, que en pruebas de imagen no hay absolutamente nada. A nivel de evaluación, yo lo que he podido ver es que camina mucho de puntillas y le pregunté, vino ese día el padre y le pregunté que si desde pequeño caminaba de puntillas o había usado tacatá. Su respuesta fue que sí. Entonces, a raíz de ahí va a ser trabajo con el niño, incluso con los padres, y posiblemente tenga que intervenir la figura de psicólogo, porque sí que es verdad que llevan ya bastante tiempo con la incertidumbre de qué puede ser, ¿vale? Entonces, esa sería una de las bases, porque sí que es verdad que al ser pequeño, tiene 8 años, le cuesta explicarse o decir lo que le puede pasar o lo que le puede estar surgiendo. Que a un juvenil tú le puedes decir cómo es el dolor, cómo te sientes, en qué gesto es el que más te molesta, y te lo vas a ver decir así. En los pequeños cuesta más. Si un niño pequeño te viene llorando o te viene diciendo incluso que no quiere jugar o no quiere entrenar,
ahí hay que ver qué pasa y en muchos casos, pues Juanpe, ahí sí que es verdad que tiene que entrar. Entonces, yo creo que es el reto más complicado, es eso, la integración más moderna hacia los entrenadores y la parte de tratar a los más pequeños, que hay que saber también llevar la situación con ellos. Bueno, siempre yo creo que es fundamental lo que es el trabajo interdisciplinar, cada uno con su rol y sus funciones, pero lo importante de jugar en equipo también a este nivel. Y cuando hay un equipo de profesionales, normalmente es es más beneficioso y más eficaz el trabajo de todos. Agradecer a Escuela SAFE y a vosotros en concreto por estar aquí y simplemente, le damos un fuerte aplauso, ¿no?